Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Jairo Donado, Julio Cortes, Rafael Gómez y mi persona, David Martínez. A continuación, en este día, le venimos a presentar sobre los factores de riesgo locativos y tecnológicos. ¿Qué son los riesgos locativos? Son aquellas circunstancias del ambiente de trabajo que potencialmente puede producirse daños en las personas o a la empresa. Las prevenciones que se deben tener en cuenta en los riesgos locativos son escaleras y barandas, señalización, pisos y techos, orden y aseo, plataformas y pasadizos, escaleras y barandas. Los locales de los centros de trabajo deben tener escaleras o rampas que comuniquen sus diferentes niveles, aun cuando existan elevadores, y deben conservarse limpias. Las escaleras fijas deben tener una barandilla de protección en los lados descubiertos. La señalización. La señalización debe llamar la atención a los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. Alertar a los trabajadores cuando se produce una situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o aislamiento. Pisos y techos. Deben mantenerse limpios y tener las superficies antideslizantes en los lugares donde deben transitar los trabajadores. Deben evitarse el estancamiento de líquidos. El espacio sobre el piso alrededor de las máquinas debe ser suficiente para permitir las labores propias de los trabajadores. Las áreas destinadas al tránsito, estancamientos de vehículos, mini-obras y manejo de materiales deben ser exclusivos para el uso mediante marcas, avisos o señales y, de ser posible, con franjas de color amarillo. Orden y aseo. Las instalaciones deben mantenerse siempre en un buen estado de aseo. La limpieza se realiza fuera de las horas de trabajo para que las instalaciones se ventilen y evitar interferencias en las tareas. Es muy importante conservar el pavimento limpio de aceite, grasas u otros materiales resbaladizos. Plataformas y pasadizos. Deben de tener barandillas en los costados laterales cuando estén abiertos. En las plataformas usadas exclusivamente para soportar motores o equipos, se puede omitir la barandilla en los lados que sean necesarios. A continuación, riesgos tecnológicos. Es la probabilidad de que un objeto, material, proceso peligroso, una sustancia tóxica o peligrosa, o bien un fenómeno debido a la interacción de estos, ocasione un número determinado de consecuencias a la salud, la economía, el medio ambiente y el desarrollo integral de un sistema. Los tecnológicos pueden presentarse en una amplia gama de variedades. Deben ser presentes que no hay dos opciones identificadas por ellos. Los riesgos se clasifican según las variedades de la amenaza. Riesgo por incendio o explosiones, presente sobre todo en las plantas industriales y áreas de almacenamiento. Riesgo por escape de derrames, más común en las plantas industriales y transporte de materiales peligrosos. Riesgo de intoxicación y explosión a radiaciones ionizantes. Amenazas tecnológicas. Las amenazas se identifican por la presencia de un agente que pone en peligro al hombre, sus obras y su medio ambiente, dada la posibilidad que se generen accidentes tecnológicos. Partiendo de esta definición, queda claro que la evaluación de amenazas tecnológicas no depende solamente de la presencia de un agente determinado, sino que contempla otras variables como historia de eventos en la zona o en la fuente de riesgo, condiciones de seguridad en que funciona el sistema que posee la amenaza, grado
de interacción de la amenaza con los sistemas amenazados. La amenaza en sí no está determinada por el desarrollo tecnológico o el uso de sustancias químicas, sino más bien por la forma en que el hombre interactúa con los diferentes agentes de amenaza. Amenazas tecnológicas se dividen en dos: antrópicos contaminantes, antrópicos tecnológicos. Antrópicos contaminantes, originadas por el vertido de materiales y productos peligrosos en ríos y acequias, así como la contaminación de mantos acuíferos por el uso indiscriminado de sustancias químicas peligrosas. Antrópicos tecnológicas se derivan de la existencia y manejo inadecuado de instalaciones industriales complejas u otras actividades que puedan generar un factor de inseguridad a la población. Tipos de agentes de amenaza tecnológica. Tal y como se indicó anteriormente, el proceso de evaluación de amenazas tecnológicas depende de una serie de variables dentro de las que se incluye el tipo de agente, de tal modo que se puedan identificar amenazas por agente químico, por la presencia de materiales y productos tóxicos o peligrosos, o bien equipos peligrosos cuyo principio de funcionamiento está basado en el uso de sustancias tóxicas o peligrosas. Comúnmente estas condiciones de amenaza se localizan en bodegas, procesos industriales complejos, centros hospitalarios, gasolinerías, sistemas de refrigeración, otras fuentes específicas. Tipos biológicos: presencia de microorganismos metabológicos tales como virus, bacterias o bien cualquier sustancia clasificadas en las categorías 6, división 6.2, sustancias infecciosas, según el reglamento para la clasificación de riesgo de las sustancias peligrosas, decreto ejecutivo 2844. Comúnmente este tipo de agentes de amenazas se localizan en laboratorios microbiológicos, hospitales, manipulación de fluidos corporales, industrias carnes, industrias del cuero, bodegas de almacenamiento de industrias y aeropuertos. Presencia físico. Presencia física en el ambiente de efectos físicos, tales como ruido, temperaturas extremas, altas o bajas, producto de fallas en el funcionamiento de equipos, sobre explosiones, radiaciones electromagnéticas, el tipo OISA, rayos X, radiaciones gamma, radiación cósmica, partículas alfa, partículas beta. Normalmente este tipo de agentes de amenazas se les localiza en hospitales, cámaras de esterilizaciones, procesos industriales complejos, control de calidad, clínicas dentales. Sin embargo, es importante tener presente que muchos de los accidentes y emergencias no están determinados por una sola fuente de amenaza, sino que en ocasiones más bien son el producto de interacciones de una serie de factores, lo que aumenta las consecuencias del evento principal. Bueno, lo que yo entendí de los riesgos tecnológicos y locativos es que en el riesgo tecnológico hay que tener mucho cuidado, ya que hay que tener en cuenta que pueden haber cables pegados, hay que tener en cuenta también de utilizar muy bien la pistola de soldar, hay que tener también un equipo de EPP, como pueden ser unas gafas, unos guantes, utilizar botas de caucho. Bueno, en el riesgo locativo hay que tener en cuenta muchas cosas, ya como la cuestión de escaleras, barandas, tener el piso bien aseado, de que no haya ningún tipo de grasa, algo que pueda realizar. Las comunicaciones tienen que tenerse también muy en cuenta, ya que las personas tienen que llamar la atención, por decir, zona de evacuación o salida de emergencia, tienen que tener
tiene que llamar mucho la atención, ya o sea por luces o cualquier cosa. Eso fue lo que yo entendí. Lo que entendí en el factor de riesgo locativa y tecnológica fue que en tecnológico, que uno cuando está reparando los equipos, por ejemplo, un televisor, hay que tener en cuenta que debe tener los equipos adecuados para repararlo, por ejemplo, de tener unos guantes en la mano para que no nos vaya a pasar corriente. En locativo, por ejemplo, cuando hay una fiesta, tener evacuaciones, tener señalizaciones, cómo deben salir las personas y ver y verificar que todo esté en orden. Lo que yo entendí sobre los factores de riesgo locativos y tecnológicos, es que los locativos tienen que ver con la señalización y los tecnológicos tienen que ver con la tecnología, o sea, las protecciones, los riesgos que uno debe tener cuando está arreglando, por ejemplo, un televisor, un equipo, cualquier electrodoméstico. Y en los locativos hay que tener en cuenta la señalización por si acaso hay un incendio, hay una señalización en donde uno ve, donde se encuentra la salida, la entrada. Eso fue lo que yo más o menos entendí. Debemos tener en cuenta que, siguiendo las indicaciones anteriores, podemos evitar riesgos. Bueno, los factores de riesgo locativos, lo que yo entendí es que se deben de tener muchas precauciones, ya sean señalizaciones o en infraestructuras, barandas o escaleras. Estamos de acuerdo en que cualquiera de estos se pueden presentar riesgos. Bueno, los factores de riesgo tecnológicos, tenemos en cuenta que siempre tenemos que utilizar la protección necesaria para prevenir contraindicaciones y tener en cuenta de que con cualquiera de estos estamos expuestos a riesgos y que utilizando la protección necesaria podemos evitarlo. Bueno, ya para finalizar, compañeros, o sea, nosotros en este tema les quisimos dar a entender a ustedes de que los riesgos locativos son aquellos que se pueden presentar en un evento cerrado, por decir, en un concierto, en el mercado, en una discoteca, es donde en un lugar que exista alguna multitud. Bueno, ya en lo tecnológico, ya se puede decir sobre una reparación de computador, de televisor, de algún electrodoméstico. Entonces, por decir también, en los riesgos locativos se puede presentar, por decir, la naturaleza puede jugar un factor también muy importante ahí, de alguna tormenta eléctrica, la lluvia, brisa, la naturaleza, como les digo, juega un papel importante también ahí en los riesgos locativos.